Gracias, es un enorme placer para mí, como soldado de estos presidentes, compartir este panel. Lo que vamos a hacer, yo voy a hablar poquito, porque tienen que hablar los señores presidentes, en orden a cómo fue sucediendo la historia de Relial. Yo diría que empiece unos 7, 8 minutos cada uno a contar su experiencia, como bien dijo Mario, cómo fue evolucionando Relial y la libertad en la región. Y después hacemos un cruce de preguntas y un cruce de alguna disputa que tengamos. Haría el orden cronológico, te pediría, Jara, que arranques vos con unos minutos, después el amigo Otto, Héctor y el actual presidente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo recuerdo que en el año 2003 estábamos, creo que 4 de los 5 que estamos acá adelante, reunidos en México y junto con unos 3, 4 amigos más, y estábamos pensando qué podemos hacer para fortalecer el liberalismo en América Latina. La idea surgió, y lo digo un poco de mi experiencia anterior, que yo era antes por 5 o 6 años director de la Fundación Naumann para el este de Europa, con sede en Budapest. Entonces, ahí tratamos, en esta época, estoy hablando de 96 hasta 2002, tratamos de conformar una red entre las instituciones contrapartes en el este de Europa, que fue al final imposible. ¿Y por qué fue imposible? Porque no hablaron el mismo idioma. Yo tenía ahí 22 países, los proyectos en 22 países del ex bloque socialista, y ahí hablaban 20 diferentes idiomas. Y era imposible juntar la gente. Teníamos unos 2 intentos, hemos hecho con traducción en 5 o 6 idiomas, pero al final del día nos dimos cuenta que esto no es la solución, eso no se puede hacer. Cuando llegué a México, y dije que la idea en sí me parecía excelente, y en América Latina las condiciones de idioma son mucho mejores. Entonces, observando, analizando un poco las instituciones con las cuales estaba trabajando la Fundación Naumann en este momento, eran partidos políticos, así como ONGs, centros de investigación, think tanks. Entonces, nos reunimos para discutir la posibilidad de trabajar juntos, porque en el mundo más y más globalizado, más y más regionalizado, con asuntos compartidos, ya no como naciones, como países, sino como regiones, como continentes, etc., nos parecía cada vez más importante cooperar, aprender uno del otro, no inventar la rueda de nuevo en Argentina y al mismo tiempo en México, en Panamá y en Bolivia. Entonces, la idea era de ahorrar esfuerzos y de beneficiar mutuamente del know-how, de la capacidad, de la capacidad humana, de los logros, de los best practices que ya existían en algunos de los países, en algunas de las instituciones participantes. Y yo creo que la idea de juntar partidos políticos y ONGs, instituciones científicas o instituciones de investigación, surgió también por el hecho de que el discurso político nos parecía muy débil. La oferta política no tenía un trasfondo, digamos, de análisis y de oferta concreta, digamos, a base de un análisis bien hecha no por políticos, sino por expertos. Entonces, la idea fue también de que las instituciones participantes tenían que, o la idea era de que ellos contribuyeran
a los partidos políticos, a los discursos políticos, a la oferta política, con sus resultados de sus investigaciones, con sus conocimientos, con toda su capacidad de ideas, digamos, ¿no? Para fundamentar más el discurso político y a través de eso ganar más apoyo popular en las elecciones. Entonces, lo que dijo esta mañana Julie Minoves y otros, con las ideas estábamos siempre relativamente avanzados, pero no lográbamos convertir estas ideas en una oferta concreta y aceptada por la población. Entonces, esta fue la idea y estamos todavía, yo veo esto con mucho placer, que ahora hay de este circuito exclusivo de 6 o 7 personas. Al principio ya surgió un grupo muy grande, creo que son 38 instituciones. Es un gran placer ver esto, que digamos, una cosa que nació con un pequeño grupo que ahora incluye participantes casi de todos los países de América Latina, y creo que la tarea todavía subsiste de nutrir la política con ideas y con ideas bien desarrolladas, y también con un lenguaje adecuado, porque ya estamos hablando de populismo, estamos hablando de cómo los liberales pueden hacerse entender en la población. Entonces yo creo que un factor muy importante es el lenguaje. Deberíamos, según mi criterio, bajar un poco de la nube filosófica, intelectual filosófica, y acercarnos un poco más al lenguaje, al idioma de la gente. Eso no solamente en América Latina, eso es un tema también en Europa, y eso es una tarea, creo que muchos de ustedes también pueden contribuir a que el liberalismo político tenga un mejor lenguaje para hacerse entender en la población en América Latina. Quizás esto es un primer approach. Bárbaro. Harald, como buen alemán, ¿no? Cumpliendo los minutos exactos. El amigo Otto. Me tocas el hombro cuando me falte un minuto para ver si cumplo también con los 7 minutos. Bueno, muy complacido estar por acá. Efectivamente, como compartía con nosotros Harald, cuando estuvimos discutiendo sobre la conformación de Relial, lo que observábamos era que en los diferentes países habían diferentes organizaciones que impulsaban las ideas de la libertad, pero igual no se hablaban unos con otros. Una pelea, celos, inclusive crítica muy ácida entre unos y otros, entre los liberales de la misma familia, con sus diferentes matices, y tal vez inclusive una crítica más fuerte hacia los liberales que hacia los enemigos de la libertad. Eso encontrábamos en cada país, pero también veíamos que había poca relación entre organizaciones liberales o liberales entre un país y otro país. Y entonces, bueno, Relial surge como un foro, un grupo que lo que busca es tender puentes a lo interno de cada país y tender puentes entre los liberales, entre los diferentes países de América Latina, y empezar a ver de qué manera nos aprovechamos de las experiencias de unos y otros. Yo creo que a lo largo de estos 10 años Relial ha sido exitosa en ese sentido, no tanto como uno hubiera querido, pero indudablemente ya el hecho de que estemos acá una gran cantidad de liberales de diferentes países, que nos conozcamos, que podamos estar a un clic de distancia, a un WhatsApp de distancia, para consultarnos una cosa y otra, ya me parece una gran contribución. El tema es, ¿qué hacemos a partir de ahora? Han pasado 10 años, estamos en la lucha, en los gerundios que hablaba Ricardo en su presentación, luchando, divulgando, educando, participando, pero vemos que no estamos teniendo el éxito que tal vez quisiéramos todos nosotros en nuestros respectivos países. Y lo primero que debemos hacer, me parece, es que cada quien revise qué está haciendo cada uno de nosotros en promover las ideas de la libertad. Siempre es muy fácil criticar a los demás. Empecemos por nosotros mismos.
¿Qué está haciendo cada uno de nosotros mismos? ¿Qué está haciendo cada una de nuestras organizaciones? ¿Estamos trabajando en conjunto? ¿Estamos metiendo el esfuerzo que se requiere a esta batalla contra los enemigos de la libertad? Porque ellos no duermen y se multiplican como conejos. Y bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos multiplicando? ¿Estamos metiéndole las 24 horas del día, estamos 24/7 en la promoción de las ideas de la libertad? ¿O seguimos también peleándonos entre nosotros y criticándonos entre nosotros? Esa es una primera reflexión que tenemos que hacer. Y creo que en esa reflexión no vamos a salir muy bien parados todos. Tenemos áreas donde crecer. A mí, en cómo me convertí yo en liberal, me influyó mucho unos videos que observé allá en los 80s. Videos del Free to Choose de Milton Friedman. Esa fue como la puerta de entrada, en mi caso, al liberalismo. Y comparto esta anécdota con ustedes porque las personas entran y se acercan al liberalismo de muchas maneras. Una es a través, efectivamente, de videos, de lo que alguien escribe, de un librito que se regaló uno por aquí o por allá. Hoy, a través de las redes sociales, es muy fácil vincular a las personas con las ideas de la libertad. Este videito de casi 15 minutos de una guatemalteca que se ha convertido en un video viral, el de Gloria Álvarez. Bueno, ese es un ejemplo de cómo unas ideas bien expresadas pueden, a través de las redes sociales, divulgarse agresivamente y puede ser que haga clic en alguna persona. A mí me hizo clic los 10 videos de Milton Friedman sobre Free to Choose en los 80s. A Mark Laar, que luego se convirtió en primer ministro de Estonia, también el libro Free to Choose le hizo creer que esas políticas públicas era lo que explicaba el éxito de Estados Unidos, según confesión de él. Y entonces, cuando tiene la oportunidad de ser electo primer ministro de Estonia a los 30 y piquito de años, empieza a aplicar políticas públicas basadas en el Free to Choose, y luego para darse cuenta que en Estados Unidos no se estaban aplicando. Pero bueno, esa es la experiencia que él comparte, y es interesante cómo el poder de las ideas puede transformar la mente de quienes eventualmente ocupan un cargo político para impulsar políticas públicas liberales. Termino compartiendo con ustedes algunas experiencias de nuestro paso por la política. Tenemos 16 años de tener un pie en la Asamblea Legislativa de nuestro país, Costa Rica. En estos 16 años, desde el nacimiento del movimiento libertario, desde la participación del movimiento libertario en el Parlamento costarricense, los costarricenses gozamos de más libertad a que si nosotros no hubiéramos existido. Gracias a la presencia de libertarios en la Asamblea Legislativa, no se ha reformado la Constitución para estatizar el agua. Gracias a la presencia del movimiento libertario en la Asamblea Legislativa, en los últimos 16 años no se han aprobado diferentes proyectos para sacarle dinero a los costarricenses a través de planes muy agresivos de impuestos. Gracias a la existencia del movimiento libertario y a la presencia en la Asamblea Legislativa, no se ha reformado el reglamento legislativo para que una mayoría pueda pasarle por encima a una minoría en la Asamblea Legislativa, que es el movimiento libertario, en su pretensión de las mayorías de conculcar más libertades a las personas. Bueno, nuestra presencia ha sido extraordinaria para poder frenar a quienes son enemigos de la libertad. Pero al mismo tiempo, en la parte propositiva, les puedo decir que en 6 meses, en que estoy ocupando ahora una curul nuevamente en la Asamblea Legislativa, en estos 6 meses hice un recuento aquí muy rápido de proyectos que hemos presentado y sobre los cuales estamos generando discusión en la Asamblea Legislativa. Apertura del monopolio de la distribución, del refinamiento y distribución de combustibles en Costa Rica. Apertura de la fabricación de alcohol etílico, que también está monopolizado por el Estado. Estamos planteando una apertura del mercado eléctrico, que también está prácticamente monopolizado por el Estado. Hemos presentado un proyecto de ley, Luis Loría, lo acabamos de presentar la semana pasada, de responsabilidad fiscal, límites al gasto público, límites al endeudamiento público, no solo de gobierno central, sino todas las instituciones autónomas y municipalidades. También está puesto sobre el tapete la discusión sobre la dolarización de nuestra economía. Tenemos otra ley de empleo público para cambiar dramáticamente las reglas bajo las cuales se le retribuye a los empleados públicos en Costa Rica, cambiar un sistema de pluses salariales por un pago único por categoría. Hemos presentado otro de desenganche salarial, de tal manera que unos privilegios que se le dan a unos empleados tienen hoy un efecto cascada sobre otros salarios.
presentamos el proyecto en esta discusión, en esta dirección, y estamos generando discusión sobre el tema. Flexibilización laboral, jornada 4-3, jornada anualizada, teletrabajo, todos son proyectos que ha presentado la bancada legislativa del Movimiento Libertario y sobre la cual estamos generando discusión, opinión. Tenemos titulación de la zona marítima terrestre, zonas económicas especiales, no como las de Honduras, pero un término intermedio entre las sedes hondureñas y las zonas francas costarricenses. Estamos planteando ahorita, y muy probablemente en 2 meses presentemos, proyectos de ley de cierre de instituciones públicas en Costa Rica, una ley orgánica del Poder Ejecutivo para transformarlo y hacerlo más chico, derecho a escoger médico, derecho a escoger escuela, homeschooling, en fin. Todos estos son proyectos de ley liberales que estamos poniendo sobre la mesa y estamos generando discusión sobre estos proyectos. Entonces, volviendo al tema de las trincheras, los liberales tenemos que aprovechar las trincheras, todas las trincheras. En política es muy importante. Si no estuviéramos en la Asamblea Legislativa, muy probablemente muchas de estas ideas ni siquiera se conocerían, porque el acceso a los medios de comunicación es muy restringido. Todos los días hay periodistas en la Asamblea Legislativa cubriendo la fuente de la Asamblea Legislativa. Todos los días salgo yo en los medios de comunicación defendiendo estas ideas, contrastándolas con las ideas socialistas, las ideas populistas de los otros. Y esto hace que más y más personas se den cuenta de que esta es la ruta para generar prosperidad en un país. Eso lo hacemos nosotros desde la política. Bueno, y por eso es que también, y como ven, soy muy apasionado en este tema, nos gusta mucho la política, creemos que los liberales tenemos que participar en política, es una trinchera que no podemos abandonar, porque esa silla que no ocupamos los liberales, no les quepa la menor duda que la van a ocupar socialistas, populistas, de todo tipo de pelambre. Entonces, la invitación a que ustedes se animen a participar en política. El artículo 3 de nuestros estatutos, una vez lo menciono como una forma de estimularlos a ustedes a ver qué define un partido liberal. Nosotros hace 2 años y medio, 3 años, hicimos una revisión de lo que éramos nosotros y consideramos que era importante reformar los estatutos para reforzar nuestra identidad liberal, para que nadie se perdiera. Nosotros somos un partido liberal que defiende estos postulados ideológicos y estas son nuestras principales propuestas de política pública. Y ahí la gente puede darse cuenta de lo que somos y de lo que no somos. Los que no comparten esa idea están invitados a ir a otros partidos políticos. Nosotros somos el Partido Liberal de Costa Rica y aspiramos a influir todavía más en las políticas públicas. Ojalá en algún momento en el futuro podamos llegar al Poder Ejecutivo para desde el Poder Ejecutivo acelerar la implementación de estas propuestas de política pública, pero esta es una lucha en la que permanentemente estamos aplicando los gerundios de Ricardo, estamos bregando. Bueno, gracias. Más o menos 7 minutos. No. Haces honor a tu tradición alemana también. Bueno, ahora pasamos al costado latino, el amigo Héctor. Bueno, primero un enorme placer de estar con quienes efectivamente hemos... qué cosa tan contradictoria, ha vuelto un sueño realidad, digamos. El tema de hacer posible un sueño es ciertamente muy poco frecuente en situaciones en las que nosotros tenemos, como muy bien ha dicho Otto y Harald, enfrentar, y lo que se ha dicho en la mañana, enfrentar a tantos enemigos y tantos adversarios, y sobre todo los liberales nos habíamos vuelto antes de Relial 2 cosas. Estábamos mucho en nuestra zona de confort y bregábamos mucho en dispararnos nosotros a los pies. Digamos, yo creo que la primera lección que saca Relial adelante es que el liberal o las organizaciones liberales tienen que salir de la zona de confort. Y, como dice un cantante argentino, salir de la cama living. Yo creo que la primera etapa de Relial ha sido salir de la cama living, de donde estábamos todos arropados o a veces discutíamos, a una zona de una primera demostración de no solo de fuerza, sino de capacidad, de empeño y de energía. O sea, estos primeros 10 años han significado que nosotros primero podemos organizarnos, que somos capaces de organizarnos, que somos capaces de vincular nuestras ideas, que somos capaces de transmitirlas de una manera, digamos, cada vez más eficaz. Y estamos en una segunda zona de confort. O sea, debemos salir del living a las calles. Yo creo que el siguiente paso, los siguientes 10 años de Relial, debe ser abrir la puerta y encarar las distintas realidades de América Latina de una manera todavía más eficaz, todavía más eficiente.
y sobre todo encontrarnos, como dice otro cantante argentino, que el liberalismo no duerme al calor de las masas. El liberalismo debe ser, la idea debe ser protegida, cuidada, como se cuida un hijo enfermo. Yo creo que una segunda característica de esta hermosa reunión, de estos magníficos primeros 10 años, aparte de los puentes de los que hablaba Otto, es que los liberales hemos redescubierto a Adam Smith y su teoría de los sentimientos morales. Hemos descubierto que somos empáticos, hemos descubierto que redescubierto a Bastiat, hemos descubierto que la cooperación pacífica y armoniosa es lo que engrandece a las naciones, es lo que engrandece el pensamiento liberal fundamentalmente. Hemos descubierto que hay una división del trabajo en la que los políticos, los intelectuales, los promotores de las ideas, los que escribimos, tenemos todos fundamentalmente que participar juntos, tenemos que vincularnos, tenemos que redescubrir nuestras propias experiencias, tenemos que aprender a trabajar en red, tenemos que aprender a retransmitir esas ideas y cooperar. Es curioso cómo nosotros, que defendemos tanto el valor de la cooperación pacífica, es curioso que nosotros que defendemos tanto el sentido de la empatía, no la practiquemos. Y en eso efectivamente hay una crítica válida y certera que hacer, ¿no? Hay que tener como Vallejo confianza en el anteojo, no en el ojo. Hay que tener confianza fundamentalmente en el formato y la herramienta que hoy nos permite vincularnos en redes y hacer posible el trabajo cooperativo, pacífico, asociativo y empático, que es fundamentalmente la tarea de la red. Para concluir, un par de cosas. Como decía muy bien von Mises, son las ideas, no las billeteras, no las armas las que gobiernan al mundo. Y nosotros tenemos que encontrar, y aquí la vena del escritor es importante, quizás un gran problema, o el gran problema de las ideas de la libertad es que no tienen un Silvio Rodríguez que las cante. El gran problema de las ideas de la libertad es ese. O sea, finalmente y en los hechos, los socialistas están viviendo de su capital estrictamente cultural y espiritual. La siguiente batalla que hay que dar, y yo comparto eso, lo dicho por otro, es que hay que presentarse a todas las trincheras, hay que pelear todas las batallas, todas y cada una de ellas, las batallas culturales, las batallas políticas, las batallas económicas, las batallas por las políticas públicas, porque no hay peor derrota que no presentarse a una lucha ya pactada. No hay peor derrota que ignorar que la batalla cultural es la batalla finalmente a través de la cual se conquistan los corazones. Y el corazón conquistado y la idea instalada es lo que decide las elecciones, parafraseando a Hayek. Si no hay un corazón conquistado a las ideas de la libertad, si no hay una idea insertada que sea la idea de la libertad, es muy difícil desimplantar ese chip. No hay virus más mortal que una idea equivocada y un corazón dispuesto a llevar esa idea a la práctica. Ese es el ideal transformativo. Yo creo que esa es la tarea en la que los liberales debemos estar embarcados, porque creo que es la idea definitiva. Hay finalmente una circunstancia adicional que no debemos olvidar nunca, que esta es una batalla que se gana por agotamiento. Y es una batalla que se gana por agotamiento porque estamos luchando por nuestra propia supervivencia. O sea, yo creo que lo olvidamos a veces con cierto detalle, ¿no? Estamos luchando por nuestra propia supervivencia, por nuestro modo de vivir en libertad, de vivir en armonía, de vivir en paz, de vivir con un sentido de responsabilidad, de solidaridad filantrópica, etcétera, etcétera. Es un modo de vida. El adversario está luchando por un modo de vida en el que cree, en un Estado centralizado, en un país con colas y desabastecido, con una sociedad hundida en la desconfianza y hundida en la delación. Ese es el modo de vida en el que cree. Y va a sangrar para llevarlo a cabo.
Si no tenemos esa misma determinación, vamos a perder la batalla al final. Si no conquistamos el corazón, si no implantamos la idea de la libertad, vamos a perder la batalla. Entre tanto, como dice Octavio Paz, en un poema bellísimo, que la libertad es alas, es el viento entre hojas, detenido por una simple flor, y el sueño en el que somos nuestro sueño, es morder la naranja prohibida, abrir la vieja puerta condenada y de liberar al prisionero. Real es eso, Real es el bello fruto de la libertad, Real es el sueño en el que somos nuestro sueño, y ese sueño es posible. Muchas gracias. Bueno, gracias, Héctor. Yo no salgo de la sorpresa, pues ya la puntualidad se ha contagiado a América Latina, lo cual es importante. Permítanme una pequeña digresión, es personal, va a ser difícil de explicar en público, pero esta empatía de la que hablaba Héctor, yo tengo una crítica personal hacia él. Una persona empática no abandona a un amigo en el costado más oscuro de Berlín, pero eso es otro asunto que queda en privado. Ricardo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las exposiciones anteriores han tenido una combinación de lucidez, de emoción y de desafíos que es difícil superar. Déjenme a mí agregar que a lo largo del tiempo Real fue desarrollando una agenda muy valiosa. Fue recuperando para las ideas liberales, en el mejor de la expresión, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la institucionalidad, la defensa del medio ambiente. Fue generando en todos nosotros, como decía bien Otto, esa cooperación, ese acercamiento, y también nos permitió ir construyendo un discurso en común que es hoy mucho más homogéneo de lo que era 10 años atrás. Es un discurso enriquecido, es un discurso que tiene ribetes muy valiosos. Yo creo que hemos subido enormemente nuestra capacidad cooperativa. A veces, debo confesarles un temor, la organización está creciendo de tal manera que no sé si el mecanismo de gobernanza que tenemos es el más eficaz. O sea, si hoy no deberíamos ir pensando en más también en tener como subgrupos, uno de las fuerzas políticas y otro de los centros de estudio, pero no lo digo para traer una novedad, sino simplemente reconocer que el crecimiento nos pone nuevos desafíos, habiendo, yo creo, logrado victorias importantes y tempranas en términos de cohesionar un discurso común, una cosmovisión común, haber recuperado para las ideas de la libertad la importancia de los derechos humanos, la importancia de la institucionalidad, la preservación del medio ambiente. Yo creo que las ideas liberales son hoy, y ahí yo discrepo a veces con las visiones pesimistas, yo tengo un optimismo casi panglosiano. Yo parto de la noción de que hemos avanzado enormemente en un continente donde desde la tradición hispánica es un continente de profunda paternalismo, o sea, quebrar el paternalismo de nuestra tradición ha sido enormemente difícil. Ese paternalismo que asignaba desde el soberano los derechos, las posibilidades y distinguía quién eran réprobos y quién eran elegidos, ha sido una lucha para nosotros enorme. Y yo creo, y discúlpenme mi exagerado optimismo, exitosa. Yo creo que hemos surgido como una bandera frente a la corrupción. Y por una razón muy simple. En un sistema como el que nosotros proponemos, de igualdad ante la ley, de impuestos no discriminatorios, de economías abiertas, de un marco regulatorio que no sea de intromisión y de prohibición, sino que sea de facilitación, en ese marco es muy difícil lograr ser corrupto. Y nosotros partimos de la naturaleza humana, no partimos de la idea que son ángeles. Nosotros lo que queremos es tener un gobierno limitado que no lo pueda hacer
Y partimos de esa idea y partimos de la naturaleza humana porque no soñamos en esa tragedia del rey iluminado, del que la sabe, del que es mejor que los otros. En ese sentido me parece que hemos tenido un progreso muy grande. Es verdad que en la actualidad enfrentamos por los cambios que ha habido en el mundo un enemigo más complejo. Orbán acá sería una palomita. O sea, hoy nuestro presidente de la Internacional Liberal nos refería al problema del primer ministro húngaro, que es lo más antiliberal que uno se puede imaginar. Pero para nosotros es una versión moderada, cuando uno lo compara a Orbán con Chávez, con Correa, con el boliviano, que ha creado un Estado plurinacional. Eso significa distintos códigos legales. Evo es para mí una expresión superior de todas estas barbaridades, aunque porque es más disciplinado fiscalmente genera más consideración. Frente a todos ellos, las versiones europeas nos parecen livianas. A vos te indignan, pero a mí me parece casi un caramelo al lado de lo que enfrentamos nosotros. Creo, en ese sentido, quiero transmitir un gran optimismo. Y ahí Otto hace una reflexión que yo quiero rescatar. A veces hemos tenido un desgaste en discusiones banales, en discusiones superficiales, en críticas a ver quién seguía una línea más impecable en términos de no hacer ninguna concesión. Yo creo que ese es un error. Yo creo que lo que tenemos que hacer es contribuir a la cohesión de nuestras fuerzas, contribuir a la sinergia de lo que hemos logrado y aprovechar en la agenda futura este enorme potencial que lo da la riqueza de nuestras ideas, la pertinencia de nuestras respuestas. Yo dudo que haya una fuerza política, una cosmovisión adaptable al cambio tecnológico, a las realidades del mundo como lo son nuestras ideas, y además transmitirlo a nosotros mismos, y esto es muy importante, por eso yo celebro que Héctor nos deleite con sus poesías y con su lectura. Tenemos que ganar esa sensación que no solo apele, como decía Carlos Sabino ayer, a la razón, que eso fue casi un numen de los liberales de antaño, es decir, vamos a ganar la batalla de la razón, vamos a ganar la batalla de la educación porque parte en la ignorancia. Y era cierto eso, era cierto, pero no es lo único. Era cierto en el sentido que informada la gente tiene más afinidad con propuestas sofisticadas, como en última instancia son las propuestas de la libertad. Pero no alcanza con eso. Tenemos que desatar la emoción. Y parte de la celebración de los 10 años tiene que ser un gran canto a la emoción de lo que hemos logrado, de lo que hemos alcanzado, de la base que hemos creado para nuestro futuro desarrollo y de esa inmensa sensación que uno tiene que el futuro es nuestro. Y se los digo no de una manera descabellada. Yo estuve también en Guatemala en Estudiantes por la Libertad, estuve ayer en la exposición de Carlos Sabino. A mí lo que más me impresionaba era el entusiasmo de los jóvenes. Es un entusiasmo desbordante. Y yo digo, bueno, ese entusiasmo se acelera cuando uno conoce lo otro. Porque el debate para las democracias liberales siempre fue enfrentarse con esa realidad, como decía Churchill, de un sistema que tiene imperfecciones, que tiene muchos defectos, hasta que lo comparan con el otro, hasta que uno conoce el otro. Cuando uno conoció el sistema de Chávez, el de Evo Morales, el de Correa, el de Ortega, ahí, para no decir el de Cristina, no me quiero olvidar. Es tan grande la degradación, que una característica que a mí me impresiona es que nuestros adversarios, y yo creo que es el populismo nuestro adversario central, nuestros adversarios han recurrido, no como dice Héctor solamente a Silvio Rodríguez, no, han recurrido a una suerte de canonización de sus liderazgos. Fíjense el Padre Nuestro chavista,
Cristina, cuando habla, ustedes saben que cuando habla de su marido muerto, del expresidente, nunca se refiere en nombre, sino mira a los cielos y dice él. Y yo digo, bueno, frente a esa ofensiva de la canonización y del sesgo religioso, vuelve a tomar rigor el esfuerzo por la educación, el esfuerzo por la razón, pero también la emoción de sabernos protagonistas de probablemente la mejor aventura y posibilidad del ser humano, que es construir la libertad para desarrollar su propio futuro. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Tenemos un espacio para intercambiar voy a hacer algunos disparadores de preguntas que posiblemente coincidan con preguntas que tengamos todos. Los liberales siempre sentimos que de alguna manera estamos perdiendo por goleada todos los partidos, ¿no? No como visión pesimista, 7-1. 7, no tanto. Siempre notamos que estamos abajo de lo que queremos en términos de grado de libertad. Y eso es bueno porque me parece que nos estremece tanto una pequeña pérdida de libertad de una persona, como decía la presentación anterior, los liberales defendemos la libertad de todos, especialmente de las minorías, y la pequeña pérdida de libertad nos mata, nos saca como de contexto, nos saca de foco. Pero más allá de eso, la pregunta es la siguiente. En estos 10 años, parémonos mentalmente en el 2003, América Latina, cada uno de nuestros países, ¿estamos más avanzados hacia la libertad? Yo tengo mi propia respuesta, pero quiero la de ustedes. ¿En cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto de ese avance depende de nuestro esfuerzo, de la red, del trabajo que hemos logrado? ¿Cuánto depende de los muchachos que nos gobiernan, que si pudieran asfaltar Venecia lo harían, digamos, ¿no? ¿Y cuánto hemos avanzado o si hemos retrocedido? ¿Cómo está la libertad en América Latina después de estos 10 años de realidad? Una visión más de largo plazo. 1 minuto cada uno. Puedo hablar con conocimiento de causa de Costa Rica. Costa Rica tenemos más libertad. Nosotros abrimos monopolio de telecomunicaciones y monopolio de seguros comerciales ahora en el 2007, hace 7 años. Antes no existía. Y eso ha abierto también una discusión para abrir los otros monopolios. Cuando nosotros planteábamos esto hace 15 años éramos los loquitos del barrio. Bueno, hoy ya es un producto de la experiencia de las personas con mercados en telecomunicaciones y seguros, ya es más fácil, menos difícil, enfrentar la apertura de los otros monopolios, el de los combustibles y el del alcohol etílico, o también la misma discusión sobre el tema energético. Entonces, desde ese lado, mejor. En otras áreas, la misma historia, en términos generales, el costarricense hoy repudia que se le conculquen libertades, que se le pongan trabas para emprender. Hay muchas trabas para emprender. Entonces, yo siento, que en Costa Rica hemos logrado, con la participación muy activa de nuestro partido, detener esa ola de los enemigos de la libertad, empezar a hacerla hacia atrás. Y yo me siento muy optimista en relación a lo que puede venir hacia el futuro, especialmente con las elecciones del 2018, después del desastre de administración que vamos a tener en este cuatrienio. En relación con otros países, uno ve permanentemente un país como Venezuela, que cada día las cosas están peor, en un caso muy puntual como ese. Vemos como en Ecuador también la concentración del poder y removiendo obstáculos para ahora mantenerse en el poder el grupo gobernante. Eso no son buenas noticias para los ecuatorianos, lo mismo que para los bolivianos, lo mismo para los argentinos. Yo veo que en estos países que hemos mencionado por acá las cosas están cada vez peor y lamentablemente eso se contagia hacia otros lugares. De ahí que nuevamente el papel nuestro tiene que ser un papel muy activo, muy intenso. Y hoy las redes sociales pueden ser un aliado nuestro, un aliado extraordinario para la promoción y defensa de las ideas de la libertad. Y también en contra. En contra, pero también la llamada de atención es, inclusive nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros mismos estamos activos en redes sociales? Compartiendo las buenas ideas que salen de un país o de otro país, tratando de influir en nuestro círculo de influencia. El que tenga 100 amigos, 200, 500, 2000, 10,000 amigos. ¿Qué estamos haciendo verdaderamente para llevar las ideas a este círculo de influencia que tiene cada quien? Y nuevamente digo, creo que no salimos bien parados. ¿Algún otro punto? Sí, nada, breve. Además de lo dicho, por Perú podemos decir lo siguiente, que la libertad está creciendo a pesar del gobierno.
a pesar del intento sobreregulatorio de este último gobierno y a pesar de que efectivamente ha habido un cambio en el sentir de Humala y en su acción gubernamental, que parecía que nosotros dábamos un salto al vacío. Ello no ha ocurrido, no obstante hay un proceso sobreregulatorio que es preciso combatir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección desde Perú? Yo creo que fundamentalmente dos. Hay el modelo, por lo menos en el ámbito económico, ha logrado capear muchas tormentas, a pesar de que hasta hoy está bajo ataque. Primero porque hay un conjunto de editorialistas y de transmisores de segunda mano de ideas, de opinólogos y de periodistas que están dando permanentemente la batalla por la libertad. O sea, yo creo que parte de esa lección significa comunicar en medios radiales, televisivos, periodísticos, permanentemente a favor de las bondades de la libertad. Y segundo, y creo que la segunda razón, que también es, digamos, propia casi del Perú, exclusiva casi de ahí, es que ha habido, por lo menos en el Ministerio de Economía y Finanzas peruano, una élite tecnocrática que ha frenado los arrebatos populistas que de los últimos gobiernos, sobre todo los de Toledo y de García y los del propio Humala, en esa circunstancia, que ha sido capaz de decirle, no, presidente, esta cosa no se puede hacer. O sea, esa circunstancia obviamente también entraña ciertos riesgos. Entraña ciertos riesgos en el hecho de que efectivamente hay que ir más allá y hay que tener un líder, un programa, una idea y salir hacia adelante. Gracias. Yo creo que muy importante lo que dijo Ricardo sobre el tema de la emoción, del corazón. No solamente necesitamos llegar a la cabeza con la racionalidad liberal que está muy bien desarrollada, sino tenemos que buscar el corazón de la gente. Entonces, y por eso yo insisto en el lenguaje. Tengo una experiencia inicial en esto, que estuve acompañando a Mario Vargas Llosa en el año 90 en Perú en la campaña electoral. Mario estaba muy adelante y todos daban por seguro que iba a ganar. Estuve con él 2 meses antes de las elecciones en Cusco, en la Plaza de Armas en Cusco, donde él hizo un discurso frente a 80.000 personas, más o menos, en su mayoría indios, población de allá, de los Andes. Y Mario, que habla perfectamente y racionalmente y todo un discurso bien elaborado y todo, pero no llegó a la gente. Les habló del capitalismo popular, del capitalismo de los pobres, etc. No entendían, la gente no entendían el concepto. Para los intelectuales, entre los que estaban allá reunidos, perfectamente entendible, pero para 95 o 98% del público no entendía nada de eso. Entonces, esto es algún tema que yo considero muy importante y creo que es algo que debemos trabajar. Y yo siempre digo, tal vez un poco proactivo, digo, tenemos que tomar un poco más populismo en nuestro discurso para llegar a la gente. Porque si no, nos quedamos entre nosotros, nos estamos felices, nos estamos desarrollando institucionalmente y todo, pero no llegamos a lo que queremos al final, y queremos también llegar a los corazones de la gente y no solamente a la cabeza. Ricardo, lamentablemente la modalidad de esta sesión es que no puedo admitir preguntas. Les pido disculpas y confíen en que de alguna manera puedo trasladar sus inquietudes. Te hago una breve interrupción. Estos congresos, para los que lo aprovechan por primera vez, están para exprimir a cada uno de nosotros en cada uno de los rincones que nos encontramos en los pasillos, en las cenas, en los almuerzos, y les pido que por favor lo hagan. El que tenga alguna pregunta después agarrará al disertante y tiene todo el derecho a exprimirlo. Ricardo. Garantizo el derecho populistamente. Gracias por usarnos de conejillo de India. Yo vengo de un país como Argentina, donde es claramente que hay un enorme retroceso de las libertades y un enorme fracaso colectivo. Como me parece también que lo hay en Venezuela. En ambos casos, sin embargo, yo lo que diría es, no hay hoy en el discurso público quien no reconozca
lo que ha sido ese catastrófico fracaso. Yo hoy percibo, incluso en los partidarios del gobierno, una gran vergüenza. O sea, no esa cosa desfachatada que hacen en público, mercenaria, sino, yo digo, cuando la reunión es privada. Es decir, me pasa lo mismo que me ha pasado con gente de Cuba. O sea, uno sabe en privado, cuando no hay nadie escuchando, que hay un reconocimiento de un inmenso fracaso. Entonces, es verdad que el panorama actual es ominoso, es muy desgraciado, y para los que vivimos allá a veces muy humillante, y debo confesar, yo siento vergüenza por lo que pasa en mi país, o sea, por los escándalos, por los problemas de corrupción, porque, miren, voy a contar una anécdota. Visitando un país cercano a Argentina, que no voy a identificar porque son muy amigos míos y no quiero contar la burla, pero lo voy a contar como anécdota. Ustedes saben que nuestro vicepresidente está acusado por episodio de corrupción, está procesado, no solo acusado, de haberse querido quedar con una imprenta para fabricar los billetes del gobierno, está acusado de haber escondido un auto en su procedimiento de divorcio para embromar a la exmujer. Entonces, tiene una serie de acusaciones, pero la anécdota discurre así. Termino yo de hacer mi exposición sobre los problemas que enfrentaba mi país, y este profesor de país vecino se para y me dice: mire, Ricardo, yo he visto muchas experiencias. Corruptos hay en todos los países, incluso en el mío, dice, menor importancia, pero hay. O sea, este episodio de robar una imprenta del gobierno, bueno, dice, como abogado he conocido, no lo he practicado, nadie reconoce esta falta, intentos de ocultarle los bienes a la esposa en un divorcio contradictorio, ha habido muchos casos. Pero dígame, ¿a dónde han llegado de tener registrado el domicilio en una duna? Ustedes saben que nuestro vicepresidente mintió hasta en el documento de identidad donde está su domicilio. Su domicilio está en una duna, en un médano. Entonces, claro, frente a esas experiencias, uno se siente muy avergonzado, pero también es consciente que ese grado de degradación, esa descalificación, hoy forma parte de la conciencia colectiva. Entonces, a mí me parece que en ese sentido hoy tenemos una ventaja estratégica, que es, no hay ahí ningún intento de supremacía moral, ni de justificación, nada. Son unos bandidos hechos y derechos. El problema es cómo no se dieron cuenta antes la gente. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. A ver, tengo medio minuto acá. Se me olvidaba una parte muy importante. Nosotros como liberales defendemos ambas libertades, libertades individuales, libertades políticas. Yo siento que en los últimos años ha habido una mayor discusión y luego incorporación en las cabezas, en los corazones de las personas sobre la necesaria defensa que hay que hacer de libertades individuales. Vemos la discusión sobre el tema de eutanasia, activa o pasiva, vemos el tema de la discusión de la sociedad de convivencia, matrimonio y personas del mismo sexo, vemos el tema de la legalización de drogas o estatización de drogas, en caso de la marihuana, la discusión que hay ahora sobre la cannabis medicinal, esta discusión, lo mismo que está haciendo el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala, de poner el tema en la palestra internacional, y más personas con círculos de influencia amplios están dispuestas a discutir y cambiar el abordaje en la lucha contra las drogas. El tema del Estado laico en Costa Rica, que es el único, uno de los pocos, creo que no sé si el único, pero en América Latina el único Estado confesional. Bueno, la discusión sobre pasar a un Estado laico es algo que ya no es herejía. Hace 10 años era herejía. Entonces, estos temas cada vez son más abrazados por personas. Por eso es que yo me siento optimista en relación con el futuro de la sociedad de la libertad. Y aquellos que defienden a nivel de libertades individuales todos estos temas, debería ser relativamente sencillo convencerlos entonces de la libertad económica y cómo la libertad económica genera prosperidad. Bueno, ustedes saben que el tiempo es tirano. Acá tengo 2 directores de televisión que son más tiranos que el tiempo de la televisión. Tenía muchas preguntas, las voy a dejar para los pasillos. Quiero hacer una pequeña reflexión. Entre todos los que estamos acá, la persona más importante tiene 5 meses, está en la panza de Luz. No sabemos cómo se va a llamar.
Sabemos que va a ser seguramente hincha de Nueva Chicago, pero eso después lo arreglaremos. Pero para ese niñito creo que tenemos que preparar las manos para hacer 3 grandes aplausos. 2 para nuestros expositores, uno por habernos regalado este tiempo, otro por haber presidido nuestra red durante 10 años y otro para todos nosotros que conformamos la red, para que sean la esperanza de ese niñito, para que en el Mundial de 2030 pueda haber un continente con mucha más libertad, con mucho más progreso, con mucha más prosperidad. Así que bueno, muchas gracias, presidente.